יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. Muy buenas tardes, bienvenidos a Veracidad Channel. Estamos nuevamente aquí en una prédica especial. Es un gusto y un privilegio estar aquí nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. Este día vamos a hablar de 1 de Timoteo 5, del 1 al 16, donde Pablo le da algunas instrucciones a Timoteo. Timoteo era un discípulo de Pablo. Él empezó a aprender de la palabra del Señor desde muy joven, desde muy niño. Dice la escritura que él aprendió de su abuela y de su madre desde que era niño. Pero aquí es necesario que Pablo le dé algunas instrucciones a Timoteo. En el capítulo número 1 dice: no reprendas con dureza al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Es importante recalcar en esta parte, Pablo se está refiriendo a anciano como a una persona de edad, no como en otras ocasiones que Pablo se refería a anciano, a una persona que era como un pastor o una persona que ya llevaba mucho tiempo de estar en el ministerio y de que ya tenía mucho la experiencia en la palabra del Señor. En este caso habla de una persona de edad. Aquí en esta ocasión vamos a leer, a buscar lo que dice que es reprender. Reprender dice que es regañar a una persona mostrando desacuerdo con lo que ha dicho o ha hecho. Eso es lo que nos dice el diccionario que es reprender. Y la palabra exhortar dice que es pedir a una persona con razones o ruegos que haga o deje de hacer una cosa. En este versículo Pablo le dice que lo exhorte, o sea, que lo anime, que lo aliente, no que lo regañe, porque él le dice, o sea, aprende cómo tratar a la gente, no a regaños, sino a exhortarle, a animarlo, a fortalecerlo en la palabra, porque también la palabra nos dice algo muy importante, que debemos de respetar a la gente mayor, a la gente de edad. En Levíticos 19:32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, temerás a Dios, yo Yahweh. Aquí el Señor dice que debemos de respetar a la gente adulta, a la gente ya con experiencia en la vida. También en Proverbios 20:29 nos dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos son sus canas. Aquí Pablo le dice a Timoteo que debe de exhortarle. De todas formas, si un anciano hace algo mal, no lo va a dejar que haga lo que quiera por el respeto, sino que le va a exhortar, pero de manera amable, como dice la escritura, como si fuera su padre. Más adelante del mismo versículo 1 dice: a los jóvenes como a hermanos. ¿Cómo trataríamos a nuestros hermanos? Tal vez nos pondríamos, como dicen, a la par con ellos. Como si fuese tu hermano, tal vez lo tratarías con amabilidad, con amor. Y una de las cosas que no debemos de hacer es regañarlos. ¿Por qué? Porque si no estaríamos, tal vez en vez de exhortarlo, de que haga las cosas bien, tal vez saldríamos peleados con ellos. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo de qué manera los tiene que tratar. En el versículo número 2 dice: a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Aquí igual lo vuelve a exhortar Pablo, donde le dice a Timoteo cómo va a tratar a su mamá. Si tu mamá se llegara a equivocar o a cometer algún error, ¿cómo le hablarías? Tal vez le hablarías con amabilidad, con paciencia, con tranquilidad, o sea, de una manera en la que ella pueda comprender. Y algo que es también muy importante es exhortarle, pero de acuerdo a la palabra del Señor. Tú puedes de alguna manera darle algún consejo para que haga las cosas de acuerdo a como el Señor lo dice.
basándote en la palabra, no a lo que tú te imaginas o a lo que tú crees, y de una manera amable, de una manera amorosa. Ahora, en la siguiente parte dice que a las jovencitas las debemos de tratar con pureza. En el caso de Timoteo, pues él es un varón, entonces tiene que tratarla con respeto también, no vacilar con ella, no bromear, sino con pureza y con respeto. ¿Para qué? Para que no se malinterpreten las cosas. Y algo muy importante también, si es posible en la congregación, si una pastora puede atender a las mujeres es mejor, y el pastor a los varones es mejor, para que no haya malinterpretaciones en el caso de que en la congregación se pueda, que sería lo más recomendable. Ahora, en el versículo 3 dice: honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser respetuosos para con su propia familia, a recompensar a sus padres, porque esto es aceptable delante de Dios. Aquí lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que nosotros primero tenemos que empezar por nuestra casa. Tenemos que proveer primero a nuestra casa, y aquí dice que le enseñe a los hijos y a los nietos primero a proveer a sus padres. Por ejemplo, si en una familia hay un hijo y ve que tú provees a tus padres, él cuando esté grande va a hacer lo mismo porque está viendo lo que tú haces. Entonces, cuando tú llegues a estar en una edad ya muy madura, tal vez tu hijo te va a poder socorrer. Tenemos también que un ejemplo, por ejemplo, en Mateo 15, del 1 al 5, que dice lo siguiente. Dice: entonces vinieron a Yeshua de Jerusalén unos fariseos y escribas, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, que no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o su madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, ¿ya es ofrenda a Dios todo lo mío, con que hubiera sido beneficiado? ¿Ya no ha de honrar a su padre o a su madre? Así habéis invalidado la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas en su corazón está lejos de mí. Aquí, desde aquí el Yeshua exhorta a empezar por la casa. Primero tenemos que proveer en nuestra casa, porque dice también que esto es agradable delante de Dios. También podemos encontrar en Efesios 6, del 1 al 3, donde dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí tenemos que no nada más es el primer mandamiento con promesa, donde te dice que si tú honras a tus padres te irá bien y tendrás larga vida, sino también es el primer mandamiento para las relaciones humanas. Esto nos dice aquí que nosotros primero tenemos que empezar por nuestra casa, tener una buena relación en nuestra casa y proveer nuestra casa, y ya después para con lo demás. En el versículo número 5 nos dice: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, ha puesto su esperanza en Dios y continúa en petición y oración día y noche. Esta clase de viuda es la persona que pues dependía solo de Dios, que realmente estaba sola. Tenemos también un ejemplo cuando Yeshua nació, cuando lo llevaron a presentar al templo. Ahí la escritura marca el ejemplo de una viuda, de una persona que se llamaba Ana. La escritura dice: y era viuda hasta los 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo a Dios de día y de noche con ayunos y súplicas. Bueno, en el versículo número 6 nos dice: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta.
La palabra del Señor también nos enseña en Efesios 2:1, cuando nos dice que aquí no se refiere a la muerte física, sino a la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque ya se habían alejado de Dios. Tal vez cuando murió su marido, pues decidieron seguir la vida del mundo, la vida de placeres, y se olvidaron de lo que querían al principio. Entonces tenemos también en el versículo número 7 que nos dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Aquí ya está hablando de otro tipo de viuda. Dice que su conducta tiene que ser, digamos, intachable, que no tenga ningún motivo por el cual ser reprochado su conducta. Entonces, esta es otra clase de viudas. Esta viuda tal vez es de esas viudas que dedicaba su vida a la iglesia. Entonces, como quiera, Pablo le hace la exhortación para que ella siga en el camino que va y siga haciendo el bien. En el versículo número 8 nos dice: pero si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué Pablo le dice esto a Timoteo? ¿Por qué? Porque hay personas que tal vez no conocen de Dios y tal vez ni tan siquiera creen que Dios existe, pero aún así proveen a sus casas, se preocupan por sus hijos, por sus padres, por su familia. Entonces dice que nosotros tenemos que hacer así, nosotros tenemos que tener una fe con obras, tenemos que hacer lo bueno delante de Dios. Nos vamos a ir a Primera de Tito 1:16, donde nos dice: profesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan, siendo abominables y desobedientes, reprobados en cuanto a buena obra. Aquí ya habíamos mencionado en unos versículos antes donde Yeshua les dice, o sea, ustedes están como en la iglesia y son muy santos y todo, pero no proveen a sus padres. Entonces, por eso Dios, igual en otras partes de la Escritura, exhorta mucho a los fariseos y a los escribas que conocían mucho de la palabra, que conocían mucho de la ley, pero no lo hacían. Entonces, aquí igual el Señor dice que tenemos que hacer buenas obras. Nos vamos a ir al capítulo número 9, donde nos dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha procurado con diligencia toda buena obra. Aquí Pablo le dice primero a Timoteo que no tiene que aceptar mujeres menores de 60 años. ¿Por qué? Porque tal vez las mujeres decidieran hacer otras cosas, no sé, tal vez podrían trabajar, tal vez podrían sostenerse ellas mismas, o tal vez pudieran hacer otras cosas para sostenerse y no necesariamente vivir de lo que la iglesia les estaría dando. También dice que las viudas sigan sirviendo al Señor, trabajando para el Señor en el Evangelio, que tengan un corazón humilde y servicial. Y las viudas que no tienen estas características, la iglesia tal vez de la manera que les puede ayudar es compartiéndoles la palabra de Dios y exhortándolas para que cambien su vida y para que aprendan también a servir al Evangelio y a la congregación. En el versículo número 9 nos dice: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando son impulsadas por sus deseos, descuidan a Cristo y quieren casarse. Y así incurren en condenación por haber dejado a un lado a su primer voto. Aquí en este versículo nos dice que no acepte a mujeres más jóvenes. ¿Por qué? Porque aquí les dice, o sea, si las mujeres son más jóvenes, tal vez exhórtales para que piensen un poquito más lo que quieren hacer. ¿Por qué? Porque tal vez se quieren casar.
porque tal vez quieren hacer otras cosas y descuidan a lo que es. Si desde el principio ellas hicieron sus votos de decir, bueno, vamos a servir al Señor, pero están jóvenes y tal vez Pablo veía que ellas todavía podían casarse, hacer su vida y mantenerse pues ocupadas en otra cosa. Entonces por eso Pablo les dice, si se quieren casar, que se casen mejor, porque más adelante vamos a ver lo que Pablo dice, cuál era su deseo de Pablo al principio. Vamos a ver el versículo número 13, donde dice, y a la vez aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y se ocupen de una casa, que no den al adversario ninguna ocasión de reproche. En estos versículos, Pablo le dice a Timoteo que se casen para que estén entretenidas, para que tengan en qué entretenerse y no anden de casa en casa y en chismes. ¿Por qué? Porque tal vez todo esto puede acarrear problemas a la congregación. Entonces, mejor si las mujeres se casan, pues ya van a tener, digamos, algo que hacer, algo en que entretenerse, y ciertamente si estas mujeres tienen hijos, tienen una familia, no van a tener tiempo de andar en esas cosas. También vamos a ver lo que dice Pablo en 1 Corintios 7, del 8 al 9, donde dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuere quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Aquí Pablo, ese era su primer deseo, que si los jóvenes se pueden quedar solteros, pues que se queden solteros, y si las viudas pueden quedarse solas, mejor. Pero Pablo vio que eso no tuvo mucho éxito, por así decirlo. ¿Por qué? Porque pueden caer en fornicación o en adulterio. Entonces mejor Pablo dice, si se van a casar, pues que hagan las cosas bien delante de Dios, que hagan las cosas como dicen, como Dios manda. Por eso Pablo entonces aquí les dice, si se van a casar, que se casen, mejor hay que hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque dice que si no tienen continencia, ¿y eso qué quiere decir? Que tienen dominio propio, dominio de sus cuerpos, para mantenerse solitos. Entonces por eso aquí en esta parte Pablo hace ese hincapié en que se queden solitas. Perdón, en que se casen. Digo, si no se pueden quedar solitas, que se casen mejor. Bueno, vamos a leer el versículo número 15. Dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Aquí, ¿qué es lo que quiere decir? Que tal vez algunas mujeres que ya habían decidido entregarle su vida al Señor, servir a la congregación y estar en la iglesia sirviendo, pues ya les había gustado más otra cosa, tal vez ya les había gustado regresarse al mundo, tal vez querían divertirse, querían seguir su vida que tal vez algún día tuvieron, y dijeron, pues ahora ya estamos, digamos, solitas, y pues vamos a seguir en la fiesta. Entonces aquí dice que estas mujeres pues ya regresaron en pos de Satanás. Ya les gustó otra cosa más que servir al Señor. Entonces por eso Pablo le dice, si son jóvenes, pues que piensen bien lo que van a hacer. Si van a servir al Señor, van a servirlo. Y si no, pues mejor que se casen para que hagan las cosas bien. En el versículo 16, aquí nos vuelve a decir, si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las asista y no sea grabada la iglesia, a fin de que pueda asistir a las que en verdad lo son. Aquí en una parte dice que la familia que tiene viudas, por ejemplo nosotros como parte de la congregación, como hermanos de la congregación, si en nuestra casa tenemos, no sé, alguna abuelita, alguna mamá que ya es viuda, que no puede sostenerse por sí sola, nuestra obligación es proveerla. Y también aquí lo dice la palabra, que de alguna manera
es como quitarle un peso a la congregación o a la iglesia, porque si la iglesia tiene algunas otras personas que realmente lo necesitan, la iglesia podrá más proveerlas. Pero si nosotros tenemos personas que no tienen quien les ayude en nuestra propia familia y esperamos que la iglesia les ayude, pues ahí como que ya no somos tan honestos, porque si nosotros les podemos ayudar, los tenemos que ayudar. Ahora, en todo este versículo en general, en todo este capítulo general, lo que Pablo nos quiere decir y nos quiere exhortar es que seamos como una familia en la iglesia, pero que empecemos por nuestra casa. Ciertamente hemos escuchado muchas veces que la base de la sociedad es nuestra familia. Entonces, si nosotros queremos tener una mejor sociedad, tener una mejor comunidad, tenemos que empezar por nuestra casa. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a hacerlo agradable, a ser buenas personas con la gente adulta. ¿Por qué? Porque aquí Dios dice que debemos de respetarlo. Y desafortunadamente, ahorita en la sociedad ya se da mucho que los niños, los jóvenes no respetan a la gente adulta. Entonces aquí Pablo nos exhorta a todos a empezar con eso, a enseñar desde nuestra casa a nuestros hijos, a que respeten a la gente mayor, a que provean. Porque si tú tienes una gente adulta en tu casa y tus hijos te ven que tú te preocupas, que tú dices que necesitas, que te hace falta, y tú lo provees, tus hijos te van a ayudar cuando tú llegues a una edad anciana o cuando algún día puedas tú necesitarlo. Tal vez no necesariamente que llegues a estar, digamos, viejito para que te ayuden. Tal vez si tú caes en una enfermedad o así, tus hijos te pueden proveer. ¿Pero por qué? Porque tú les estás dando ese ejemplo. De hecho, desde el Antiguo Testamento, el Señor escribió en su testamento donde decía, en el Antiguo Testamento donde decía que los padres tenían que enseñar a los hijos y a los nietos para que no se les olvidara los mandamientos del Señor. Entonces, ahorita todavía estamos a tiempo de seguir haciendo lo mismo, de poner el ejemplo de cómo tenemos que llevar nuestra vida, de cómo hacer las cosas. Entonces, en este momento te exhortamos y te pedimos que hagas como dicen, un stop en tu vida y que veas, ¿estás proviendo en tu casa o estás haciendo lo que hacían los fariseos, que solo se la pasaban en la iglesia y no se preocupaban por lo de su casa? O que decían, con el simple hecho de que yo ya sirvo a la iglesia, de que yo me la paso en la iglesia, pues ya con eso estoy sirviendo, ya con eso es suficiente. Pero no, sabemos que no, Dios nos dice que tenemos que empezar por nuestra casa. Y también el Señor va a cumplir su palabra. Hay una frase que yo siempre he escuchado donde decían que si tú ayudabas a tus padres, Dios te iba a bendecir. Nosotros de alguna manera sí tenemos que hacer eso para que Dios nos bendiga, pero también tenemos que hacerlo para retribuirle un poco a nuestros padres todo lo que han hecho por nosotros. Y creo que si hacemos aunque sea un poquito, ni tan siquiera pagamos la mitad de lo que ellos han hecho por nosotros. Entonces yo por eso esta tarde te animo para que tú puedas ayudar a tus padres, para que tú puedas platicar con ellos. Tal vez ahorita hay mucha gente que ya tiene su pensión y que tienen su dinero, pero tal vez tú puedes ir a visitarlos, ir a platicar con ellos, ir a decirles cómo estás, cómo te va, porque ciertamente aquí dice la palabra que honres a tu padre, pero lo tienes que honrar en cuanto a dinero, proveerlo, pero también en cuanto a respeto. Y pues aquí es algo bien importante darles un tiempo, platicar con ellos. Si tus padres no conocen de la palabra, pues compartirles de la palabra, enseñarles que Dios es justo, que Dios a nosotros como hijos nos manda a hacer lo bueno. Todas las cosas que el Señor nos manda son para bien y son para compartirla también con nuestros seres queridos. Esta tarde me gustaría orar al final, y lo hice así, ¿por qué? Para que Dios nos dé ese entendimiento de hacer lo que escuchamos. Siempre oramos al principio para que Dios nos dé la guía para que nuestra prédica salga bien, pero esta tarde me gustaría orar al final
para que lo poco o lo mucho que hayas aprendido esta tarde lo lleves a cabo, lo llevemos a cabo todos, porque también la palabra dice que, bueno, no sé si lo dice, la verdad no lo recuerdo, pero sí tenemos que empezar por nosotros. Cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra, tenemos que hacer lo que nos toca predicar o lo que nos toca enseñar o lo que nos toca compartir por nuestra propia vida. Que el Señor haga primero con nosotros y luego con las personas que nos están escuchando. Entonces te invito a que inclines tu rostro para que podamos orar todos juntos. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, te damos gracias, Señor, esta tarde, Padre, porque tú nos permites, Señor, compartir tu palabra, porque nos permites conocer más de ti, Señor, y conocer tu instrucción que es perfecta. Yo te pido esta tarde, Señor, que nos ayudes a hacer tu palabra viva, a hacer tu palabra con obras, como dice tu palabra. Dice que sin obras la fe es muerta. Entonces yo te pido, Señor, que nos ayudes a hacer lo bueno, lo agradable delante de tu presencia, Señor, y te pido que nos ayudes a que seamos obedientes, Señor, porque también lo sabemos que en tu palabra dice que tú tienes bendiciones para los que te obedecen. Yo te lo pido, Padre, y también te pido que nos ayude, Señor, en nuestro corazón, de cada uno de nosotros, de todos los que estamos aquí, de los que algún día escucharemos esta prédica, que nos ayudes a que seamos obedientes, a que seamos buenos hijos, a que seamos leales, a que seamos honestos, Señor, y sobre todo a que comprendamos tu palabra, Señor, y que la hagamos por obra, como dice, a que nos ayude, Señor, a que nos redargullas nuestros corazones para que hagamos lo bueno y lo agradable delante de ti, Señor. Te doy gracias en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Bueno, mi nombre es Elizabeth García y pues fue un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Espero que estas palabras te hayan servido de algo y también te invito a que tú sigas escudriñando la palabra. Si tú tienes alguna duda, vuelve a leer el versículo y te va a ser de mucho bien y tal vez te va a hacer meditar más en la palabra. Gracias. יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון,